El derecho financiero es como un pilar fundamental en el mundo del derecho público. Se centra en cómo el Estado maneja su dinero, cómo lo consigue, cómo lo administra y cómo lo gasta. Básicamente, el derecho financiero establece las reglas sobre cómo el Estado obtiene los fondos para funcionar y cómo los usa para cumplir sus objetivos. El derecho financiero y el derecho público están muy relacionados. El derecho público establece las bases generales de cómo funciona el Estado, y el derecho financiero se encarga específicamente de su parte económica. Pero el derecho financiero no es solo un conjunto de reglas aburridas. Es importante porque afecta directamente la vida de todos los ciudadanos. Garantiza que los servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad y la justicia sean sostenibles. La Constitución de un país no solo define cómo se organiza el Estado y los derechos de los ciudadanos, sino que también establece las bases del sistema financiero que lo sostiene. En sus artículos se plasman los principios que guían la actividad financiera del Estado. Uno de los principios más importantes es el de legalidad, que dice que ninguna acción financiera del Estado puede realizarse sin una ley que la respalde. Esto significa que la creación de impuestos, la autorización de gastos o la emisión de deuda pública deben estar reguladas por ley. Otro principio fundamental es el de universalidad, que establece que el presupuesto debe incluir todos los ingresos y gastos del Estado sin excepciones. No se permiten las cuentas ocultas ni el manejo turbio de los recursos públicos. Además de estos principios, la Constitución suele establecer límites al poder del Estado para cobrar impuestos. Por ejemplo, se pueden establecer límites a la cantidad total de impuestos o prohibir la creación de ciertos impuestos considerados injustos o excesivos. Para entender cómo funciona el sistema financiero del Estado, es esencial analizar las diferentes partes que participan en la gestión de los recursos públicos. No se trata de un proceso único, sino de un conjunto de instituciones con roles específicos y complementarios. En primer lugar, tenemos al Poder Legislativo, representado por el Congreso o Parlamento, que tiene la facultad de aprobar las leyes que regulan la actividad financiera del Estado. En sus manos está el poder de crear impuestos, establecer el presupuesto anual y autorizar la emisión de deuda pública. El Poder Ejecutivo, liderado por el Gobierno, es el responsable de aplicar las leyes financieras y administrar los recursos públicos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto. Su función es recaudar los impuestos, realizar los gastos públicos y gestionar la deuda del Estado. Por último, el Poder Judicial juega un papel fundamental como garante del cumplimiento de la ley en materia financiera. A través de los tribunales se controlan las acciones del gobierno en este ámbito. Cualquier ciudadano puede acudir a los tribunales si considera que se han vulnerado sus derechos en materia tributaria o presupuestaria. Los tributos son la principal fuente de ingresos del Estado. Son pagos en dinero que los ciudadanos y las empresas deben hacer al Estado por ley. Su finalidad es financiar los servicios públicos y las políticas que el Estado lleva a cabo en beneficio de la sociedad. Existen diferentes tipos de tributos, cada uno con sus propias características. Los impuestos son tributos que se exigen sin que el Estado dé algo a cambio directamente. Es decir, el ciudadano no recibe un bien o servicio específico por pagar el impuesto. Algunos ejemplos son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o IRPF, y el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Las tasas, en cambio, son tributos que se pagan a cambio de un servicio o actividad específica que el Estado realiza en beneficio del contribuyente. Por ejemplo, la tasa para obtener el Documento Nacional de Identidad, o DNI, o la tasa por la recolección de basura. Por último, las contribuciones especiales son tributos que se exigen a los dueños de propiedades que se benefician de una obra o servicio público. Un ejemplo sería la contribución especial para pavimentar una calle o construir un parque. El presupuesto público es una herramienta fundamental para administrar los recursos del Estado. Es un documento que detalla la previsión de ingresos y gastos del Estado para un periodo determinado, generalmente un año.
El presupuesto tiene dos funciones principales. Por un lado, sirve para planificar. Permite al gobierno establecer prioridades en el gasto público y asignar los recursos disponibles a las áreas que se consideran más importantes. Por otro lado, el presupuesto actúa como un mecanismo de control. Al aprobar el presupuesto, el Parlamento controla la actuación del gobierno en materia financiera. La elaboración del presupuesto es un proceso complejo que involucra a varias instituciones. El gobierno elabora un proyecto de presupuesto que luego debe ser aprobado por el Parlamento. Una vez aprobado, el gobierno se encarga de ejecutarlo, es decir, de recaudar los ingresos previstos y realizar los gastos autorizados. El presupuesto público no es un documento rígido. A lo largo del año pueden surgir necesidades imprevistas que obliguen a realizar modificaciones. Estas modificaciones deben ser aprobadas por el Parlamento, garantizando así el control sobre la gestión financiera del gobierno.